Tengan ustedes muy buenos días. Un gusto de compartir con ustedes. 11:10 de la mañana de este lindo domingo, 13 de agosto. Mire, ya hemos avanzado bastantes. Ya estamos en el octavo mes del año. Soy el doctor Dante Nicho y un gusto de compartir con ustedes esta experiencia de salud aquí en Radio Capital. Un gusto de compartir con ustedes. Un saludo a nuestros amigos taxistas que siempre están con nosotros, aquellos que están llevando a su pasajero y escuchando Buena Salud, por supuesto. Sábados y domingo de 11 a 1 estamos aquí para el Perú y para todo el mundo, porque Radio Capital se escucha en todo el país. A nuestros amigos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Apurímac, aquellos que nos están escuchando en Cajamarca, en Cusco, Huancavelica, en Ica, por supuesto, Junín, Loreto, Moquegua, Cerro de Pascoy, Ucayali y todo el país. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa de Buena Salud. Y muchas gracias también a quienes nos están viendo en Capital TV, Movistar 552, señal digital abierta 3.1, gratuito 3.1, y Claro TV, canal 15 y 515. Estamos, y por supuesto, en todo el mundo, a nuestros amigos que nos sintonizan en Italia, en Francia también, en Madrid, Barcelona, en Miami, muchos amigos que nos sintonizan. Estamos en www.capital.pe, ahí estamos para todo el mundo. Bueno, voy a decirles más o menos, y les digo cómo va a estar el programa de hoy día, muy lindo, muy bonito, como siempre, todos los fines de semana, para hacer esta experiencia de salud. En la primera parte vamos a hablar de una enfermedad que quizá usted escuchó, pero no le hemos comprendido bien. Fibrosis pulmonar. Tenemos un gran neumólogo que está con nosotros y vamos a hablar sobre fibrosis pulmonar. ¿Usted tiene fibrosis pulmonar? ¿Le han diagnosticado eso? Llámenos también. La central de Radio Capital es 212-5353 y desde provincia totalmente gratuito 0800 24 802. En la segunda parte vamos a hablar de las varices. Usted tiene esas venas, se le forman esos cordones en las piernas de color azul, ¿no? Azul medio morado. Varices, vamos a hablar de varices también. Y en la tercera parte vamos a hablar sobre los tipos de leucemia. Hemos visto que ha aumentado el porcentaje de gente que tiene esta enfermedad. Queremos compartirlo con ustedes y ver cómo prevenirlo o cómo saber esos signos de alerta que se pueden tener. 212-5353 en la central de Radio Capital y desde provincia 0800 24 802. Y empezamos el programa siendo las 11:13, presentando a nuestro primer invitado, el doctor Alfredo Pachas, especialista. Él es neumólogo y está con nosotros para hablar sobre fibrosis pulmonar. Bienvenido, doctor Pachas. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué cosa es la fibrosis pulmonar? Hemos escuchado, hay gente que anda con su balón de oxígeno, no puede dejarlo, necesita que ingrese oxígeno, está dependiente de eso. Esta enfermedad, ¿qué pasó con el pulmón? Que ya no puede absorber el oxígeno del medio ambiente. ¿Qué es la fibrosis pulmonar, mi estimado doctor Pachas? La fibrosis finalmente son la formación de cicatrices en nuestros pulmones. Nuestros pulmones por algún motivo comienzan a cicatrizar constantemente sin parar. A veces es por una enfermedad previa, por ejemplo una tuberculosis, que es la causa más común de fibrosis pulmonar en el Perú. También puede ser porque yo trabajo en minas, no me estuve protegiendo, por ejemplo, el polvo me da también este tipo de cicatrices. O sea, como una enfermedad ocupacional. Correcto. Pudiera ser alguna enfermedad reumatológica la que comienza a decirle a mi cuerpo, oye, tengo algún problema en el pulmón, y mi pulmón comienza a cicatrizar y cicatrizar y cicatrizar. Y forma cicatrices y ya no es tan elástico como antes, que podía absorber o expandirse para absorber el oxígeno. Correcto. Entonces, el pulmón ya no es esa esponja que se podía inflar con toda nuestra fuerza. Ahora ya no. Es mucho menor y la cantidad de aire que pasa a través de esa esponja también es menor. Y para terminar, les decía, hay una serie de enfermedades también que no sabemos por qué, no sabemos por qué finalmente terminan dando
fibrosis pulmonar. Y al tener estas cicatrices, al hacerse menos elástico el pulmón, ya no puede absorber el oxígeno. Correcto. Pasa menos oxígeno y entonces ahí el paciente comienza a tener su primer síntoma, que es la falta de aire. De aire, muy bien. ¿Y hay mucha gente, doctor Pachas, en el Perú que sufre de esta enfermedad? Si bien es cierto, no existe ningún estudio al respecto sobre fibrosis pulmonar, pero guiándonos de lo que hay en otros países, más o menos se estima que en el Perú deben haber 250.000 de personas con fibrosis pulmonar. O sea, estamos hablando de 250.000 personas. Y probablemente. De lo cual la más complicada de todas es la fibrosis idiopática. Y esa fibrosis... Idiopática, o sea que no sabemos por qué se presentó. No sabemos cuál es la causa. Wow. De ella se estima que más o menos en el Perú deben haber unas 15.000 personas aproximadamente con esa enfermedad. Y me imagino que muchas en vías de también hacer fibrosis pulmonar. Correcto, correcto. Eso es de lo que sabemos hasta aquí, pero no sabemos cuántos más. Vamos a seguir conversando sobre fibrosis pulmonar. Estamos en el 212-5353 y desde provincia 0800-24802. ¿Usted sufre de fibrosis pulmonar? De repente tenemos seguro muchos oyentes o televidentes que sufren de fibrosis pulmonar. ¿Cómo fue que empezó esta enfermedad? Cuéntenos también al 212-5353 y 0800-24802. Soy el doctor Dante Nicho, hoy día en la conducción del programa de Buena Salud. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. Fibrosis pulmonar. En este primer bloque vamos a seguir conversando. Volvemos. Seguimos con Buena Salud. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho y hablando sobre fibrosis pulmonar. ¿Usted conoce esta enfermedad? ¿Sabe cómo es esta enfermedad? Estoy con el doctor Alfredo Pachas. Él es neumólogo, especialista en esta área, especialista en todo lo que son pulmones y vías respiratorias. Doctor Pachas, comentábamos de que existe aproximadamente 500.000 o 250.000 de personas que ya tienen un diagnóstico de fibrosis pulmonar. ¿Cómo se puede adquirir esta enfermedad? Tal vez por una cuestión ocupacional, aquellos que trabajan en minas, los que tienen tuberculosis, ¿hacen fibrosis pulmonar? Sí, efectivamente. Primero, que la fibrosis no se hereda. Muchas personas me preguntan también por eso. Sí es hereditario. No es hereditario. Rarísima vez. Es muy escaso. De las idiopáticas que hablábamos, las que no se conocen, se sabe que un 5% se heredan, o sea, es bien chiquito. Sin embargo, la mayor causa de fibrosis pulmonar en el Perú es aquellas por tuberculosis. Aquí hay mucha tuberculosis en el Perú. Claro, en el Perú hay tuberculosis. Unos 30.000 casos anuales. Claro, y eso puede producir que el pulmón tenga muchas cicatrices y esas cicatrices producir esta fibrosis pulmonar. Correcto. La fibrosis, la tuberculosis va a dejar cicatrices, va a dejar una fibrosis, le llamamos, a las cicatrices. Sí. También el tema ocupacional, la parte minas, reumatológica, sí. Y reumatológicas, o sea, aquellas personas que su organismo puede producir un daño propio, como quizás la artritis. La artritis deja cicatrices en algunas circunstancias, el lupus, la esclerodermia. La esclerodermia, esas personas que tienen la piel muy gruesa, la boca se comienza a arrugar. Este tipo de personas hacen fibrosis con mucha frecuencia, por ejemplo. Muy bien, estamos en el 212-5353 y desde provincias 0800-24802. Llámenos ustedes de provincias al 0800-24802. Estoy con el doctor Alfredo Pachas, él es especialista en neumología y estamos hablando sobre la fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el pulmón, doctor Pachas, deja de expandirse, vamos a decir, deja de ser elástico. Se pone más grueso. Se pone grueso, ya no se expande, entonces no puede absorber el oxígeno. Correcto, entonces deja de pasar el oxígeno y el paciente empieza a tener sus primeros dos síntomas más comunes. Empieza a faltarle el aire poco a poco. Primero él se da cuenta que caminaba muchas cuadras y de pronto
ya comienza a caminar menos, se comienza a cansar antes. Me dice, ya me canso a las 6 cuadras, a las 5 cuadras, a las 2 cuadras, doctor, ya tengo que parar. Y entonces les comienza a preocupar. Y la otra cosa es la tos seca. Comienzan a tener tos, una tosecita que no bota flema. Me dicen, doctor, y otros vienen solamente por eso. Doctor, estoy tosiendo hace 1 año, hace 2 años, y ya mi familia me ha dicho que me venga a ver, piensan que tengo otra cosa, y nadie está pensando en fibrosis. Mira. Y de pronto, y ahí viene con el especialista, y dice, ¿y te falta el aire también? Sí, doctor, me he dado cuenta. Ya no puedo caminar la misma cantidad de cuadras que antes lo hacía. Ahora estoy subiendo las escaleras, antes no me cansaba, ahora me canso y tengo que parar, doctor. No sé qué me pasa, deben ser los años. Seguro que ahora ya tengo 60 años, doctor, ya me estoy cansando. Debe ser eso. Pero no es eso. Y resulta que era otra cosa. ¿Y cómo haces el diagnóstico ahí? Ahí, bueno, ya uno lo va pensando y es una persona mayor, tos seca, ya vienen con 1 año, 2 años, medio año de enfermedad, y entonces le pedimos una tomografía usualmente. ¿Qué es lo que te va a ayudar a hacer el diagnóstico? Así es, porque la radiografía en momentos iniciales no se nota mucho. Mira. Ya se nota la radiografía cuando el asunto está avanzado. ¿Qué tal? Vamos a hablar con nuestros amigos, nos están llamando bastante. Está Luz desde el Surco. Luz, ¿está ahí con nosotros? Aquí estoy. Bienvenida a Radio Capital días. Y a este programa de Buena Salud. Buenos días para muy el buenos doctor, días. Muy buenos días. Neumólogo invitado también. Sí, muchas gracias, te escuchamos. Sí, muy amable, gracias por todo lo que vayan a comentar. A ver, tengo algunas inquietudes, algunas que son más de una. ¿Por dónde empezaré? Ya, por los pronósticos de la fibrosis, ¿se puede comentar algo? Claro que sí. Luego, ¿qué diferencia sutil o grande hay entre con la bronquistasia, sabiendo de que ya es en algunos casos idiopático? Y la que viene es, ¿qué tanto negativo sería el pronóstico para alguien que tiene un problema de válvula mitral con bronquistasia? ¿Y cómo manejar eso? Si es que ese resultado, el final va a ser sí o sí negativo, o sea, ¿qué hacemos? Le preguntamos al especialista. Sí. Oye, Luz, qué buenísima tus preguntas. Estas son del libro de medicina. Pero vamos a escuchar también a Marco desde Breña. Marco está desde Breña con nosotros. Marco, ¿está ahí? Estaba esperando en la llamada, ¿no, Marco? Entonces, seguimos con César de Magdalena. César. Doctor, buenos días, doctor. Muy buenos días. Interesante el tema, más que todo porque me parecería que hay muchos, digamos, están muy susceptibles a esta enfermedad, me parece ahora, sobre todo por el crecimiento de cierto tipo de negocios. Mi pregunta es muy puntual. El humo que producen, por ejemplo, las pollerías, ¿pueden exacerbar o ser un factor motivante de esta enfermedad? Y la segunda es, ¿cuál es el método más adecuado de uno percatarse a tiempo para llevar un tratamiento oportuno? Gracias, doctor. Correcto. Oye, muchas gracias, César. Qué buenas preguntas. Y también está, desde el RIMAC, está Jesús, ¿no? Jesús estaba esperándonos también en la llamada. Aló, Jesús, doctor. Bienvenido a Radio Capital. Aló, doctor, buenos días. Muy buenos días, Jesús, te escuchamos. Un saludo al doctor Pachas. Doctor, si bien es cierto, el doctor dice que no hay una etiología conocida, una pregunta que cae por sí misma es, según lo que he escuchado yo, es que tiene que ver mucho el tabaquismo y la contaminación ambiental. También podría ser el monóxido de carbono que absorbemos a diario, lo que decía las llantas, la llanta de los carros que todos los días se están gastando. El oyente anterior también que decía sobre los pollos a la brasa, las parrillas, etcétera, el carbón, todo eso. Otra pregunta, otra inquietud, doctor, también hacerle la pregunta al doctor especialista, el doctor Pachas. Al doctor Pachas, con todo respeto, decirle si uno podría vivir con un pulmón
o hay trasplante de pulmón en la actualidad? Qué buena pregunta, gracias. Todas esas inquietudes tengo, doctor. Muchas gracias, muy amable. Y gracias por estar en sintonía de Radio Capital. Oiga, doctor Pacha, ¿qué le parece la pregunta? Wow. Buenísima. Sí, sí, claro. Muy buenas preguntas. ¿Qué cosa es una bronquiectasia? Usted es especialista. La bronquiectasia es el bronquio que está dilatado. Se dilata. Se dilata. Entonces en la tomografía nosotros lo vemos como un anillo. Ajá. O como una una riel de aire. Como un riel de tren se ve Ya. así como toda la dilatación del bronquio Ya, como ya. un árbol, Ya. pero gruesa. ¿Y por grande. qué sucedió eso? Eso usualmente sucede como parte de cicatrices. También cicatrices. Es parte de la bronquiectasia, de las fibrosis, en algunas claro. causas. Entonces, usualmente cuando nos dan la descripción de la tomografía dicen Ajá. tiene tal cosa y tiene bronquiectasias también. Correcto, y esta bronquiectasia está relacionada con la fibrosis pulmonar, con estas Sí. cicatrices en el pulmón. A veces no y a veces sí. Ya. Usualmente cuando viene como parte de bronquiectasia, digámoslo así, viene todo en un paquete. Claro, inclusive, y esto puede hacer que si el pulmón ya no está tan elástico, como nos lo decía nuestra amiga Luz de Surco, producir un problema a nivel del corazón. Bien, son cosas bastante diferentes, pero es cierto, cuando el pulmón no respira, el que sufre es el corazón. El corazón trata de llevar todo el aire que el pulmón ya no está llevando. Ah, ok. Trata de suplir su función. Exacto. Respecto de eso, por ejemplo, viene el tema del uso de oxígeno. Algunos pacientes ya necesitan usar oxígeno y uno les dice, tienes que usarlo, y me dicen, no, doctor, yo quiero que mi cuerpo produzca su oxígeno, yo quiero forzarlo un poco más para que reaccione. Ajá. Y la respuesta es, como sigas haciendo eso, tu corazón es el que puede fallar. Que va a sufrir. Sí, y uno puede tener alguna descompensación cardíaca. Correcto. Vamos a seguir conversando sobre fibrosis pulmonar. Estamos aquí en Radio Capital. Regresamos en breves momentos. Bien, continuamos con nuestro programa aquí en Radio Capital. Programa de buena salud. Teniendo esta experiencia de salud con ustedes. Muchas gracias por permitirnos estar este domingo familiar. Se van a reunir con la familia, seguro. No se preocupen, estamos en Radio Capital y vamos a seguir conversando. Y hoy día tratando este primer tema, fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, ¿usted conocía esta enfermedad? Si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, 212-5353 y desde provincia 0824-802. Es la línea gratuita desde provincia. Estoy con el doctor Alfredo Pachas, él es neumólogo, especialista en pulmón y vías respiratorias, y estamos conversando. Hicieron muy buenas preguntas, doctor Pachas, sí. en la secuencia anterior. Y había esto, si yo trabajo, por ejemplo, en una pollería donde está el carbón, el humo, y también la pregunta fue, ¿y la polución de afuera, de las calles? Lima es una ciudad con mucha contaminación. Contaminación, y el cigarro también. El cigarrillo puede producir fibrosis pulmonar. En los últimos años, la cantidad de pacientes con fibrosis pulmonar ha ido aumentando. O sea, se está incrementando. Sí. Caramba. Y entonces nosotros nos preguntamos si eso es porque ahora nosotros estamos haciendo mejores diagnósticos o es porque hay algo diferente que está haciendo que aumente este tipo de pacientes. Los estudios indican que efectivamente la polución, el tabaco, los humos de los autos, claro, de las yo siempre me pollerías, pregunté una cosa, ¿qué pasa con las llantas de los carros, de tantos carros que hay, y se van desgastando, y eso produce una fibra muy chiquita que va al pulmón, ¿no? Correcto, sí, eso ya es otro tema, que es el tema de asbestosis, que pudiera también ocasionar un tipo de fibrosis pulmonar. Y en el tema del humo tenemos este tipo de asociación interesante, el humo tanto de biomasa, la leña, el carbón, todas estas cosas efectivamente van a producir más casos de fibrosis pulmonar. Eso ya está bastante comprobado. Sí. Miren, el tabaco también, ¿no? Sí. Fibrosis pulmonar. Estoy con Pablo de Jesús María, que está con nosotros. Pablo, bienvenido. ¿Pablo, está ahí? Sí, buenos días, doctor. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital en este programa de buena salud.
Dos cosas. Una sugerencia. Sí, dígame. Yo quisiera que tomen nota de las preguntas de tal forma que el doctor Pachas pueda responder a ellas. Y usted le permita la respuesta. Si lo interrumpe, la verdad que las respuestas quedan inconclusas. ¿Cómo no? Eso Con todo gusto. Ya, en segundo lugar, ¿sabe que mi padre falleció de fibrosis pulmonar? Él tuvo algunos años de asma. Bueno, ¿qué relación existe entre el asma y la fibrosis pulmonar? El cigarro, ¿cómo influye el problema del consumo de cigarro en la fibrosis pulmonar? Quisiera que me responda a esas preguntas el doctor. Con el mayor gusto, Pablo, con el mayor gusto. Estamos acá en Radio Capital, justamente donde tu opinión y tu salud importa. Muy bien, vamos a seguir escuchando también a algunos de nuestros amigos que están esperando las llamadas. César, desde el INSE. Buenos días, perdón. Buenos días, doctores. Muy buenos días, César. Mire, yo quiero hacer una consulta más amplia. Están hablando mucho de los humos, de las chimeneas, del cigarro, pero creo que debieran aclarar, porque este tema no lo han aclarado mucho en relación a lo que han usado en el asfalto de muchas de las calles de Lima, que dicho sea de pasos, no dura mucho tiempo y sabemos que ese polvillo negro se va volando por todos lados. Y me parece que tiene alguna, ¿cómo le puedo decir? ¿Alguna relación con la fibrosis? Algún aditivo que le echan a esa brea que preparan para la capa asfáltica, y quisiera preguntarle qué relación tiene cuando uno realmente lo aspira, y en época de invierno que no hay sol, de alguna forma es más contaminante, porque sabemos que el sol de alguna forma mejora un poco, atenúa un poco la contaminación, ¿no? Esa es la consulta. Con todo gusto, César. Vamos a conversar con el doctor Pachas, que es especialista en neumología, sobre estas muy buenas preguntas. Pero también tenemos a Eduardo desde Breña, que está con nosotros. Eduardo, bienvenido a Radio Capital. Hola, buenos días. Ante todo, gracias por la respuesta. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Hay alguna cura cuando están inicios? Y si no hay una cura, ¿de qué forma uno puede cuidar al paciente, ¿no? Cuando está ese mal diagnosticado. Esa es mi pregunta. De todo, gracias, ¿no? Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros en Radio Capital. Somos tu compañía. Marco también desde Breña está con nosotros. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Marco. Bienvenido a Radio Capital. Saludos. Sí, felicitaciones por el programa y un saludo a su invitado. Mire, tengo dos preguntas. Una, mira, tengo a mi señor padre que está sufriendo de fibrosis pulmonar, ¿no? Está llevando el tratamiento, pero la pregunta viene, el caso de él que tiene ya fibrosis, una pregunta, ha escuchado sobre Propolium, quisiera saber qué recomendación nos puede dar el doctor, qué ventajas tiene Propolium, y otra de y el toser demasiado, una tos mal curada, tiene alguna relación con la fibrosis. Muy bien, gracias Marco desde Breña, y todos nuestros amigos que están en línea también esperando. Siempre tratamos de poner las preguntas todo en conjunto, ¿no? Pero han sido muy buenas preguntas. Sí, bastante. Nuestro amigo Pablo, que también nos llamó desde Jesús María, ¿cómo es esto de la fibrosis? Vamos a englobarlo. ¿Qué lo puede producir? Usted tenía una teoría, la contaminación, el cigarrillo, produce esta fibrosis. Sí, eso se conoce, ¿no? Que el cigarrillo, el humo de las fábricas, del carbón, todo esto va a producir más fibrosis. Eso sí es claro. Él nos preguntaba también por el asma. El asma no tiene relación con fibrosis. Ah, qué bueno. O sea, la persona asmática no significa que va a terminar en fibrosis. Son dos cosas totalmente distintas. Correcto, entonces eso queda un poco tranquilo, ¿no? Porque a veces un asmático puede decir, puedo terminar en fibrosis pulmonar, ¿no? Avanza hacia otra enfermedad que se llama enfisema. Enfisema o EPOC, que es otro tema. Totalmente distinto. En cuanto al asfalto, ¿no? La preocupación de nuestro amigo César desde el INSE, este asfalto, y es cierto lo que le comentaba, ¿no? Las llantas se van desgastando y entonces botan un polvillo. El asfalto también, con el que hacen el contacto las llantas de las unidades móviles. Efectivamente. ¿Podría producir eso? Es una opción. Ajá. No está probado, no hay ningún estudio al respecto, pero es una opción. Claro. Se conoce de una enfermedad que se llama asbestosis, que es producida por el asbesto, efectivamente, que es una fibra que llega a los pulmones
y que está relacionada efectivamente con las llantas y estas cosas, pero en cuanto a que en el tema del desgaste de las llantas o de las pistas ocasione alguna enfermedad, solamente está en teoría, pero no está probado. Claro, podría ser. Podría ser, pero sí el cigarrillo, por ejemplo. Eso es absolutamente cierto. El cigarrillo sí te puede producir un problema pulmonar como la fibrosis pulmonar. Correcto, dentro de las cosas que nosotros evaluamos es eso, que hayan fumado. Paciente que ha fumado, entonces yo estoy pensando que sí, que pudiera tener fibrosis como una de las cosas. ¿Cómo empieza la enfermedad? ¿Con tos? ¿Una tos seca? Sí, o bien tos seca, o bien falta de aire, o ambas cosas. Ambas cosas. Cuando ya el asunto va progresando, ya yo encuentro que el paciente comienza a bajar de peso, la tos se hace más intensa, la falta de aire también, y entonces ya pudiéramos tener otras cosas. Las uñas comienzan a ponerse un poco curvas. Las uñas en forma de vidrio de reloj, es como la luna de los relojes antiguos, que eran curvaditas, así se ponen las uñas, que traducen básicamente falta de oxígeno por mucho tiempo. Pero y cuando ya haces ese diagnóstico es que la persona ya está avanzado. Está avanzado. Entonces, ¿y cómo hacer el diagnóstico temprano? A través de la tomografía, incluso hay un examen mucho más seguro, que es la difusión, pero eso te lo va a pedir el neumólogo, el especialista, ¿no? El que se dedica a hacer fibrosis. Claro, me imagino que es porque sentí esta falta de aire, ¿no? Esta falta de oxígeno, ya no puedo subir las mismas escaleras que antes, y que no tiene que ver con la edad. Efectivamente, porque es algo que la gente piensa, no, seguro es que como ya no hago esfuerzo, ya hace tiempo que no salgo, ya tengo mis años y ahora estoy con este problema, piensan, pero no lo asumen como el problema es que yo tengo fibrosis, sino... ¿Y a qué edad? ¿A qué edad, según tú eres un neumólogo especialista, cuáles son los que más se presentan, en qué grupo etario, edad se presenta más? Más es en varones. En varones. Más es en aquellas personas que tienen de 50 años hacia arriba. Mientras más años tienen, más es la probabilidad de tener fibrosis. Es decir, es mayor entre 70, el rango frecuente es 60, 75 años. Pero Alfredo, cuando yo hablo de fibrosis, lo que se me viene a la mente es aquella persona que está postrada y con su balón de oxígeno. De verdad que eso es lo que se me viene. Pero todos evolucionan a ese punto en que tienen que estar junto a un balón de oxígeno. No necesariamente. Hay diversos tipos, son 200 causas de fibrosis. Al haber este tipo de variedad, no todas evolucionan mal, algunas se detienen, algunas mejoran y algunas sí terminan mal. Por ejemplo, el granjero, el que cría pollos, el que cría palomas, va a aspirar las secreciones, ahí entran unos honguitos que producen este tipo de reacción y fibrosis. Si tú lo encuentras a tiempo y lo sacas de ahí, le das tratamiento, eso desaparece. Doctor Pachas, en Lima hay un montón de palomas. Por todos lados. Así es, y se han proliferado en gran cantidad. Esto también, digamos, suma a que podamos hacer fibrosis. Sí, correcto. Este tipo de enfermedad se llama neumonitis por hipersensibilidad, ese tipo de fibrosis. Ese tipo de fibrosis, por ejemplo, tiene un excelente pronóstico cuando es encontrada a tiempo. O sea, cuando haces el diagnóstico tempranamente. Correcto. Pero también hay otros tratamientos para la idiopática. Por ejemplo, desde el año 2014 existen tratamientos en el mundo. Antes no había. Ahora hay tratamientos vía oral que detienen la enfermedad, la progresión de la enfermedad por bastante tiempo. Le mejoran la tos y en algunos casos incluso le van a mejorar un poco la falta de aire. O sea, realmente hoy en día hablar de fibrosis ya no es tan malo como lo que veíamos. Ese es el cuadro que yo veía, ¿no? Fibrosis, postrado y tu balón de oxígeno al costado. Antes era, tienes fibrosis, qué pena, anda a casa y a esperar. Hoy en día es todo un mundo diferente. Incluso damos tratamientos que permiten que pases tranquilo los últimos días. Y lo del trasplante. ¿Existe trasplante de pulmón? Porque hay de hígado ya, hay de distintos órganos. Nos preguntaba un oyente si uno puede vivir con un pulmón. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ah, caramba. Ya es lo más
pequeño con lo cual puedes vivir. Puedes vivir. Y si hay trasplante en el Perú, tanto de salud lo está haciendo, el ministerio todavía, es cierto, poquitos casos al año, pero ya se está realizando. Correcto. Y espero que eso siga creciendo. Bueno, nos has dado muy buenas esperanzas, porque realmente antes hablar de fibrosis pulmonar era una cosa muy ya trágica, ¿no? Hoy día nos estás diciendo que existe un tratamiento y lo más importante es hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Mientras más temprano, es más la posibilidad que el paciente viva más, de que le demos mejor calidad de vida, etcétera. Correcto. Bueno, muchas gracias, doctor Alfredo Pachas, especialista en neumología. ¿Algún número donde lo ubican a usted, doctor? Al 9956-23339. Muy bien. Le agradezco mucho. Hemos estado con el doctor Alfredo Pachas, él es especialista en neumología. Y me dice mi productor que nos vamos a... pausa. A ver, mire, muy bien. El concurso, claro, y pueden llamar... Vamos a dar 15 minutos en nuestro programa para poder inscribirse en las cañazas. Este es un concurso que usted, de Capital y Mega Plaza, usted se puede ganar 1.000 soles, hay varios diarios. Y también, hoy día se sortea en el programa de Anthony Chaoy, en la noche. Entonces estamos atentos, pero también están los carros, ¿no? Los Kia, ¿no? Son unos carros muy lindos, 0 kilómetros, que Radio Capital y Megaplaza lo van a regalar. Entonces, hacemos una pausa y regresamos con el concurso, ¿le parece? 212-5353, empiezan a llamar y usted se inscribe al concurso. Ni que hablar. Regresamos.